Disculpe, ¿a quién viene a entregar?, preguntó el guardia levantando una ceja mientras miraba de arriba a abajo a la mujer de piel oscura frente a la entrada principal del edificio de vidrio. Ella vestía un traje sobrio, azul marino, perfectamente planchado, y llevaba un maletín de couro negro. No había identificación visible de mensajera, ni mochila, ni cajas. Solo una expresión serena, aunque acostumbrada al escrutinio. «No vengo a entregar nada», dijo ella con voz firme. «Soy la nueva directora de estrategia de inversión». El silencio fue inmediato. El guardia miró a su compañero, luego de nuevo a ella, y soltó una carcajada breve y seca. «¿Directora? ¿Aquí?» «Lo siento, señora. Las entrevistas de limpieza son por el acceso de servicio». Ella no respondió. Sacó lentamente una credencial corporativa con su nombre, foto y el logo dorado de Villatoro Capital impreso en la esquina. El guardia la tomó con desconfianza, como si fuera un chiste, y al ver los sellos oficiales, su rostro cambió. No se disculpó. Simplemente se hizo a un lado, aún incrédulo, mientras ella caminaba con pasos seguros hacia el vestíbulo. Pero el daño ya estaba hecho. La escena había sido presenciada por varios empleados que esperaban el ascensor. Algunos desviaron la mirada. Otros fingieron no haber visto. Uno, un joven de corbata roja, murmuró en voz baja: «Pues sí que están bajando los estándares». Yasmín Oliveira sabía que ese sería solo el primero de muchos días así. Había sido contratada directamente desde Londres por el Comité Internacional de Inversión, sin pasar por las recomendaciones internas ni el filtro de los socios fundadores. Tenía 2 maestrías, una en finanzas y otra en análisis de riesgo geopolítico. Hablaba 5 idiomas y había trabajado en Tokio, Ciudad del Cabo y Ginebra. Pero nada de eso parecía importar frente a su piel, su cabello rizado cuidadosamente recogido o su acento brasileño. El primer mes fue una sucesión de correos ignorados, reuniones a las que no era invitada y decisiones ejecutivas tomadas sin su participación, a pesar de tener rango de dirección. Incluso en las juntas semanales, su silla era la única sin placa de nombre. La habían omitido deliberadamente. Lo más doloroso no eran los ataques frontales, sino las omisiones sutiles. El CEO, Alfonso Villatoro, un hombre blanco de 61 años, siempre hablaba de meritocracia, pero jamás le dirigía la palabra directamente. Cuando ella intervenía, él decía: «Gracias por tu punto de vista. ¿Y alguien más con experiencia quiere comentar?». En una ocasión, tras presentar un informe detallado sobre riesgos de inversión en activos inmobiliarios en Panamá, Alfonso dijo frente a todos: «Eso fue pintoresco, pero no estamos en una clase de geografía política». Las risas fueron discretas, pero la herida profunda. Yasmín regresaba a casa cada noche con el estómago apretado. No era su primer entorno hostil, pero sí el más cínico. Aquí, el racismo y el desprecio venían disfrazados de ironía elegante y burocracia intocable. Pero ella no se quebró. No reaccionó con rabia. Empezó a observar, a registrar, a tomar nota de silencios, de decisiones sin respaldo legal, de movimientos financieros fuera del radar. Un día a las 7:42 de la mañana fue la primera en llegar a la oficina, como casi siempre. Caminando hacia su escritorio, notó que una de las salas de conferencias estaba encendida, a pesar de que la empresa aún no había abierto. Se acercó y escuchó voces. Eran 2 socios, Mariano Escurra y Fernando Villatoro, sobrino del CEO. Y mientras Alfonso esté distraído con su fundación y sus viajes a Madrid, podemos mover ese fondo hacia cuentas secundarias, decía Fernando. ¿Y lo de la minera?, preguntó Mariano. Ya está aprobado en papel. Nadie revisa los documentos en portugués. Y si lo hacen, que lo traduzca la decorativa. Ambos rieron. Yasmín retrocedió lentamente, sin hacer ruido. Sabía a qué se referían. A uno de los documentos que ella misma había recibido hacía semanas, en portugués técnico, sin resumen en español. Por instinto, lo había guardado. Durante semanas, nadie más habló de la minera. Pero Yasmín, sí. Abrió una investigación silenciosa. Accedió a las actas internas, cruzó datos
y descubrió una serie de transferencias trianguladas que saltaban controles regulatorios. Habían creado una red para desviar fondos de inversión hacia una empresa fantasma en el estado de Goiás, Brasil. Las actas estaban firmadas por ejecutivos que, en teoría, jamás habían aprobado tales movimientos. No había dudas, era fraude financiero de alto nivel. Yasmín preparó un dossier, no solo con cifras y nombres, sino con grabaciones, capturas de pantalla y traducciones certificadas. No acudió directamente al CEO, lo esperó. El momento llegó 2 semanas después, durante la reunión anual de revisión de inversiones, frente a todo el comité de socios, consultores internacionales y miembros de la Junta Ética. Había cámaras, prensa financiera, luces, café caro. Cuando Alfonso le pidió a Mariano Ezcurra que expusiera el desempeño del Fondo Latinoamericano, Yasmín se levantó lentamente. «Disculpe, señor Villatoro. Con todo respeto, debo hacer una corrección antes de que esa presentación continúe». Todos se giraron hacia ella. Alfonso entrecerró los ojos. «¿Corrección? ¿De qué tipo?» Ella sacó una carpeta negra de su bolso, la colocó sobre la mesa central y empezó a hablar. «Durante los últimos 8 meses, este fondo ha sido utilizado como plataforma para una red de desvío financiero internacional. Aquí están las pruebas, documentos originales, versiones adulteradas, firmas falsificadas y transacciones encubiertas». Un murmullo recorrió la sala. «Las cifras coinciden con los registros internos», continuó, «y los documentos en portugués contenían cláusulas que, deliberadamente, fueron omitidas en sus resúmenes. Las fechas, los montos y los firmantes están aquí, incluyendo audios internos de 2 directivos». Alfonso palideció. «¿Está acusando a miembros de esta junta?» Ella no respondió directamente. Solo giró la carpeta hacia la cámara. «Estoy mostrando pruebas. La verdad se defiende sola». El silencio fue absoluto. Durante largos segundos nadie habló. La cámara del medio enfocaba a Alfonso Villatoro, que bajó la vista sin saber a dónde mirar. Mariano Ezcurra cruzó los brazos, forzando una sonrisa de desprecio, pero su cuello enrojecido lo traicionaba. Fernando Villatoro tragó saliva 2 veces seguidas. Solo se escuchaba el zumbido del proyector, aún encendido. Yasmín no temblaba. No había rastro de arrogancia en su postura. Solo una firmeza serena, adquirida a fuerza de años, escuchando puertas cerrarse en su cara. «¿Esto lo ha compartido con alguien más?», preguntó una voz desde el fondo. Era Luisa Méndez, representante de la Junta Ética Externa. «Sí», respondió Yasmín. «Esta mañana envié copias digitales certificadas a los auditores internacionales y al Consejo de Cumplimiento en Londres. Todo fue recibido a las 7:45 am. También hay un respaldo encriptado con acceso condicional, por si algo me ocurre». Un nuevo silencio, esta vez cargado de respeto. Alfonso intentó recuperar el control. «Esto es muy grave, señorita Oliveira. Usted no tenía autoridad para realizar una investigación interna sin autorización». Yasmín lo miró sin levantar la voz. «No investigué. Solo hice lo que cualquier ejecutiva ética haría cuando detecta irregularidades. Observé, revisé lo que estaba disponible y entregué las pruebas». Mariano se levantó. «Esto es una trampa. Una mujer recién llegada no puede poner en duda la integridad de esta empresa». Yasmín alzó una ceja. «No soy una mujer recién llegada. Soy la directora de estrategia, titulada por Cambridge, con 10 años de experiencia en mercados emergentes. Pero si prefiere reducir esto a una cuestión personal, adelante. Los documentos están sellados y verificados». Luisa Méndez tomó la carpeta. Empezó a hojear, mientras otro miembro del comité abría el correo recién recibido en su laptop. Los primeros murmullos de lectura cruzada comenzaron a llenar el salón. Se avecinaba una tormenta. Yasmín se sentó. No dijo más. Durante los días siguientes, se abrió una investigación formal. La prensa financiera filtró algunas páginas del dossier. En menos de 48 horas, el nombre de Villatoro Capital comenzó a caer en los rankings de reputación. La Fiscalía Mercantil solicitó acceso a los movimientos bancarios de Fernando y Mariano.
Alfonso fue citado como testigo y debió renunciar temporalmente a la dirección para no entorpecer el proceso. Por primera vez Yasmín fue invitada a una reunión para hablar, pero no con los de siempre. Esta vez fue llamada por el Comité Internacional de Inversiones con sede en Ginebra. «Señora Oliveira», dijo un hombre suizo alto con gafas redondas, «su integridad nos ha ahorrado millones en posibles sanciones. Más aún, su liderazgo silencioso nos ha mostrado lo que realmente significa meritocracia». Ella no respondió de inmediato. Estaba cansada, no por las noches sin dormir, sino por el peso acumulado de años demostrando lo que a otros les es otorgado por apellido o color de piel. «Gracias, pero no fue liderazgo. Fue instinto de supervivencia», respondió con voz pausada. «Lo he hecho tantas veces que ya no lo pienso». Le ofrecieron una posición de consultora ética internacional, con oficina propia en Suiza, sueldo 3 veces mayor y autonomía absoluta para auditar empresas emergentes. Ella pidió tiempo para pensar. Regresó a su apartamento en Santiago, una vista privilegiada de la ciudad que, sin embargo, nunca se sintió como suya. Esa noche recibió un mensaje inesperado. Era de Clara Moya, una joven analista que trabajaba en Villatoro Capital. «Gracias por lo que hiciste. Ya no me siento sola en las reuniones». Y otro de Samuel del equipo técnico. «No sabía todo lo que estabas enfrentando. Nunca te defendí, pero te admiro». Y otro más. «Vi cómo te trataron ese primer día. Me quedé callado. Perdón». Yasmín dejó el celular a un lado. Respiró profundamente. No lloró, no sonrió. Solo sintió algo parecido a descanso. Al día siguiente, convocó a una rueda de prensa. No fue para hablar del escándalo, fue para proponer algo. Las grandes corporaciones están llenas de códigos de conducta que se enmarcan pero no se respetan. Yo no quiero venganza, quiero estructura. Por eso he decidido fundar una entidad independiente que certifique ética corporativa real en empresas latinoamericanas. No con promesas, sino con métricas verificables. Será pública, auditable y estará liderada por equipos diversos. Ya tengo el respaldo de 6 firmas internacionales y cualquier empresa podrá adherirse si se atreve a medirse. Un periodista levantó la mano. «¿Será usted la directora?». Ella negó con la cabeza. «No, seré asesora general. La dirección será rotativa y basada en méritos. Esta no es una lucha individual, es un nuevo estándar». Las redes sociales estallaron. Por primera vez en mucho tiempo, una mujer negra no era viral por un escándalo ni por un meme, sino por diseñar un sistema nuevo que nadie podía ignorar. Una semana después, Alfonso Villatoro anunció su retiro definitivo. Su carta incluía una frase que dio la vuelta al país. «Lo que más lamento no fue el fraude, sino haber subestimado a quien más integridad tuvo». Yasmín no respondió públicamente. Solo envió una copia de su nueva propuesta de auditoría al correo corporativo de la familia Villatoro. Pasaron 3 meses. El logo de la nueva entidad, llamado Vera, del latín verdad, empezó a aparecer en folletos, conferencias, incluso universidades. Varias empresas comenzaron a solicitar certificación. Y en una de las primeras auditorías, Villatoro Capital pidió ser evaluada. El día de la auditoría, el edificio de Villatoro Capital lucía como nunca. Alfombras renovadas, plantas recién puestas en los pasillos e incluso un cuadro nuevo en la sala de espera principal. Todo buscaba transmitir transparencia, renovación, apertura. Pero Vera no era una inspección estética. El equipo llegó puntual. 4 personas, diversas en edad, género, nacionalidad y raza. Ninguno parecía intimidado por el lujo del entorno. Yasmín no estaba entre ellos. Había dejado claro desde el inicio que jamás auditaría una empresa en la que hubiera trabajado, pero sí los acompañó hasta el hall. Saludó cordialmente a la nueva gerente general, una mujer chilena de 40 años, de apellido Gutiérrez, que había sido contratada tras la renuncia de Alfonso. «Gracias por permitir esta auditoría voluntaria», dijo Yasmín. «No buscamos castigar, sino medir. Y donde haya verdad, habrá respeto». La mujer asintió. «Lo sabemos, por eso pedí personalmente ser la primera en someterme».
Esta empresa necesita redención y límites reales. Los auditores entraron, revisaron protocolos, escucharon a empleados, analizaron decisiones pasadas. Durante 3 días recorrieron pasillos, revisaron historiales y solicitaron acceso a documentos que antes nadie se atrevía a cuestionar. Y luego llegó el momento más simbólico. En la presentación final de resultados preliminares, uno de los auditores, un hombre mayor afrocolombiano, exrector universitario, pidió tomar la palabra. No encontré nada más grave que lo ya conocido, dijo con voz pausada. Pero sí noté algo más sutil. Hay miedo. La gente aún susurra en los pasillos. Teme perder lo que tiene si habla de lo que vio. Y donde hay miedo, no hay ética, solo cumplimiento forzado. El silencio fue total. Por eso esta empresa no recibirá aún la certificación. Pero sí algo más importante, una recomendación pública de que está en proceso de cambio real. Y eso, si se sostiene, puede valer más que cualquier sello. Afuera, la prensa esperaba la resolución. Yasmín, como siempre, no dio declaraciones. Solo dejó una frase colgada en su cuenta profesional. La ética no se impone, se contagia cuando se vive con coherencia. Esa frase fue compartida más de 20.000 veces en una semana. En paralelo, Vera empezó a expandirse. Fue invitada a foros en Argentina, México, España. Varios bancos solicitaron acompañamiento. Incluso 2 universidades privadas pidieron ayuda para reformar sus protocolos de admisión tras escándalos de discriminación. Yasmín, sin proponérselo, se convirtió en una figura pública, no como influencer ni como celebridad, sino como símbolo de una nueva forma de poder, silencioso, firme, horizontal. Un día, recibió una carta escrita a mano. Venía sin remitente claro. Era de Fernando Villatoro. Me arrepiento, no de haber sido descubierto, sino de haber creído que valía más que tú por el apellido que llevo. Tenías razón. La verdad no necesita gritar, solo resistir. Yasmín no respondió, pero guardó la carta. Poco después, una joven se presentó en la oficina de Vera. Era Clara Moya, la analista que años atrás le había enviado aquel primer mensaje de gratitud. «Quiero trabajar aquí», dijo sin rodeos. «Quiero aprender cómo se construye dignidad en sistemas que fueron hechos para ignorarla». Yasmín la contrató como pasante, no por lástima, sino porque vio en sus ojos la misma llama que una vez la sostuvo a ella. Pasaron los años. Vera se consolidó como la primera red latinoamericana de certificación ética con reconocimiento internacional. Más de 80 empresas se sometieron voluntariamente a sus protocolos. Otras, tras denuncias, fueron forzadas a hacerlo. Pero incluso las más escépticas empezaron a cambiar pequeños hábitos. Más transparencia, más inclusión, más controles internos. Y en una ceremonia en Montevideo, durante la entrega anual de reconocimientos éticos, el nombre de Yasmín fue pronunciado frente a una audiencia de líderes de todo el continente, por su valor al enfrentar no solo el fraude, sino la normalización del desprecio, por haber creado, no desde la rabia, sino desde la visión, un modelo de integridad exportable, y por demostrar que una mujer negra no necesita permiso para liderar, solo oportunidad para transformar. Otorgamos el Premio Ética Viva a la fundadora de Vera, Yasmín Oliveira. El aplauso fue de pie, largo, sincero. Ella subió al escenario, con un vestido sencillo, sin adornos, solo un broche de plata en forma de hoja. Tomó el micrófono y esperó a que el silencio regresara. No tengo palabras grandes, solo una historia pequeña. Durante años fui la única en muchas salas, la única mujer, la única negra, la única que cuestionaba, y muchas veces me pregunté si valía la pena hablar cuando todo parecía sordo. Hoy entiendo que incluso cuando nadie responde, alguien escucha, a veces en silencio, a veces desde lejos, pero escucha, y cuando esa persona actúa, el mundo cambia un poco, y luego otro poco, y otro, hasta que un día las salas ya no están llenas de silencios, sino de nuevas voces. No lloró, nadie lo esperaba, pero todos sintieron algo temblar dentro.
Después del evento, una señora mayor se le acercó. Cabello blanco, bastón en la mano, voz quebrada. Mi nieta me mostró sus entrevistas. Me dijo que usted me recordaba a ella. Quería venir a verla con mis propios ojos. Gracias por existir, hija. Yasmín sonrió. No por orgullo, sino por pertenencia. Por fin, había una red donde antes hubo soledad. En su oficina, colgó una sola foto en la pared. No de la premiación, sino de su primer día en Villatoro Capital. La imagen capturada por una cámara de seguridad, donde el guardia la detenía en la puerta. La usaba para recordar de dónde venía, y en una nota, escrita a mano debajo de la imagen, una frase simple. La puerta no era el problema. Era la costumbre de cerrarla sin mirar quién estaba al otro lado. Un año después de la premiación en Montevideo, algo inesperado ocurrió. Una prestigiosa universidad privada de Chile, la misma que décadas atrás rechazaba estudiantes por apellido, acento o color de piel, anunció la creación de un nuevo centro de estudios dedicado a liderazgo ético y transformación organizacional. Lo llamaron Centro Vera. Yasmín fue invitada como madrina honoraria de la inauguración. Aceptó, pero bajo una condición. No quería discursos elogiosos ni homenajes personales. Quería escuchar a los estudiantes, especialmente a los que venían de barrios olvidados, de escuelas públicas ignoradas, de familias excluidas del poder durante generaciones. Durante el evento, se sentó entre los alumnos, sin identificarse al principio. Escuchó historias de superación, de dolor, de sueños truncados que se recomponían poco a poco gracias a becas y oportunidades reales. Vio en sus rostros lo que tantas veces vio en el espejo, duda mezclada con determinación. Al final, una joven de piel morena y ojos firmes se acercó. Se llamaba Diana, tenía 19 años y estudiaba ingeniería industrial. Señora Oliveira, ¿cómo se enfrenta uno al desprecio sin volverse igual que ellos? Yasmín tomó su tiempo. Luego respondió, no te defiendas en sus términos. Ellos quieren que grites para llamarte agresiva, que llores para llamarte débil, que renuncies para decir que no estabas lista. Entonces respira, haz tu trabajo, y cuando menos lo esperen, muéstrales la verdad, no por venganza, por justicia. La frase fue replicada en redes sociales, pero más importante aún, fue recordada por quienes la oyeron de cerca. Diana, años después, se convertiría en la primera directora negra de innovación de una multinacional de tecnología en Lima. Y cada vez que le preguntaban por su inspiración, nombraba a Vera. Mientras tanto, en Santiago, Villatoro Capital, ahora reestructurada y con nueva administración, solicitó una segunda auditoría con Vera, esta vez para obtener la certificación total. Yasmín no lo celebró, tampoco lo cuestionó, solo dijo, si el cambio es real, los datos hablarán, no necesitan mi opinión. Y así fue. La segunda auditoría reveló avances concretos, igualdad salarial, protocolos de denuncia anónima, aumento de diversidad en cargos medios y capacitaciones obligatorias sobre sesgo inconsciente. Era un comienzo, pero un comienzo real. Vera otorgó la certificación. Yasmín no asistió al evento. Estaba en Brasil acompañando la instalación de una nueva sede de la Red Ética en Salvador de Bahía. Una antigua escuela abandonada fue transformada en centro de formación para jóvenes líderes de comunidades negras y quilombolas. Allí se enseñaba no solo a auditar empresas, sino a soñar estructuras nuevas desde el inicio. Uno de los murales en la entrada mostraba a una mujer de piel oscura, de pie frente a un edificio de vidrio, sosteniendo una carpeta negra. No tenía nombre, no necesitaba. Un periodista europeo que visitó el lugar preguntó si la figura representaba a Yasmín. «Representa a todas las que fueron detenidas en la puerta», respondió uno de los alumnos. Y aún así, entraron. Mientras tanto, el nombre de Vera empezó a aparecer en debates parlamentarios. Algunos la criticaban, diciendo que era demasiado exigente. Otros la querían adoptar como modelo legal obligatorio. Pero Yasmín siempre respondía lo mismo. No fuimos creados para agradar.
Fuimos creados para incomodar hasta que la justicia deje de ser excepción. En una entrevista internacional, le preguntaron cuál había sido su momento de mayor orgullo. Ella pensó. Luego dijo, cuando una empresa poderosa pidió ser auditada por voluntad propia, no para limpiar su imagen, sino porque entendieron que sin ética el dinero se desmorona. No mencionó nombres, no habló de escándalos, no se atribuyó méritos. Esa era su forma. Una noche, al volver de un viaje, encontró una carta entre sus cosas. Venía sin remitente, pero reconoció la caligrafía. Era del guardia que la había detenido aquel primer día. Su nombre era Matías. Señora Oliveira, no me recuerde quizás. Fui quien no la dejó pasar. Hace poco vi su nombre en la televisión y me paralicé, no por vergüenza, sino por admiración. Le pido perdón, no por ese día, sino por todos los días que repetí ese gesto con otros. Hoy trabajo en una escuela como portero. Cada vez que llega alguien nuevo, lo saludo por su nombre y le abro la puerta con respeto. Aprendí que a veces el cambio más importante empieza en el umbral. Yasmín volvió a guardar silencio. No publicó la carta, pero ese día, en su clase magistral sobre liderazgo ético, abrió con una frase diferente. ¿Qué es el poder? No es mandar, es ser capaz de abrir una puerta, incluso cuando nadie te ha abierto ninguna. La audiencia quedó en silencio. Luego aplaudió. El eco de esa frase viajó más lejos que muchas conferencias. Fue impresa en libros, pintada en escuelas, citada en debates y repetida por madres a sus hijas, porque lo que comenzó como una humillación frente a una puerta había terminado en un legado que nadie podía cerrar. Pasaron 5 años. La Red Vera ya operaba en 10 países. Más de 1000 empresas habían sido auditadas y cientos de nuevos líderes emergían desde sectores históricamente excluidos. No todos los procesos fueron fáciles. Algunos intentaron desacreditar el sistema. Hubo amenazas, campañas de difamación, incluso sabotajes digitales, pero ninguno pudo detener lo esencial, la idea. Yasmín Oliveira ya no necesitaba presentarse. Su nombre era citado en universidades, reportes económicos y seminarios de gobernanza. Pero ella seguía igual, discreta, reflexiva, firme. Una tarde fue invitada a una conferencia privada en Bruselas. Estarían presentes altos ejecutivos de corporaciones europeas, políticos y representantes de organizaciones multilaterales. El tema era ética y poder. Cuando subió al escenario, alguien en primera fila preguntó sin micrófono, ¿cómo logró sobrevivir al desprecio sin volverse cínica? Ella sonrió, sin sonrisa. Porque no lo sobreviví sola, porque en cada puerta cerrada hubo alguien que me miró por segundos y pensó, quizás esta mujer merece más. A veces no actuaron, a veces sí, pero ese pensamiento silencioso me bastó para no convertirme en ellos. El auditorio quedó en un silencio largo, no se aplaudió de inmediato. Algunos simplemente asintieron, otros bajaron la mirada. El peso de esas palabras no buscaba ovación, buscaba memoria. Después de la conferencia, una mujer joven la abordó. Era una asistente de uno de los ejecutivos. Tenía piel oscura, labios apretados y manos nerviosas. «Gracias por hablar», dijo apenas audible. «Trabajo aquí desde hace 3 años y todavía me llaman por el nombre de otra chica negra que renunció. Ni se molestan en saber quién soy». Yasmín tomó su mano. «Tú sabes quién eres. Ellos solo repiten nombres, pero tú puedes romper eso. No ahora, pero un día, y ese día otro te agradecerá por hablar». No hubo selfie, no hubo publicación, solo una semilla plantada en la oscuridad. Ese mismo año, el Comité Internacional de Transparencia propuso a Vera como modelo oficial para los países del Mercosur. El debate fue tenso. Algunos gobiernos alegaban que era una intromisión privada en asuntos públicos. Otros defendían su independencia como una virtud. Yasmín fue convocada al Congreso Regional para defender la propuesta. Subió al estrado. Vestía sencillo, como siempre, sin joyas, sin títulos, solo con sus documentos en mano y la mirada firme. «No vengo a imponer un modelo», dijo.
Vengo a recordar que los pueblos ya no toleran ser gobernados por quienes se creen intocables. Vera no es perfecta, pero es verificable. Y lo verificable es más confiable que las promesas de campaña. Un senador la interrumpió. ¿Y quién certifica a Vera? Ella no se ofendió. La transparencia. Todos nuestros informes son públicos, y si alguien encuentra errores, los corregimos. Eso es lo que nos hace distintos. No decimos somos buenos, decimos somos observables. Fue aprobada por mayoría. Ese mismo mes, Yasmín recibió una llamada inesperada. Era de Luisa Méndez, la exmiembro del comité ético que la había apoyado años atrás en Villatoro Capital. «Hay algo que deberías saber», dijo. «Alfonso Villatoro está enfermo. Terminal. Pidió verte». Yasmín dudó, no por rencor, sino por respeto al silencio que había elegido mantener. Pero algo en su interior le dijo que debía cerrar ese ciclo. Fue al hospital al anochecer. El cuarto estaba en penumbra. Alfonso, más delgado, sin fuerza en la voz, la miró desde la cama. «Nunca pensé que me vería pidiendo perdón», susurró. «Pero aquí estoy, no por lo que perdí, sino por lo que aprendí tarde». Yasmín se sentó junto a él. «El poder no es para siempre», dijo ella. «Lo sé, por eso vine a ti, para pedir que cuando hables de mí, si alguna vez lo haces, recuerdes que incluso los ciegos pueden abrir los ojos, aunque sea al final». Ella lo miró largo rato. No había odio en sus ojos, solo memoria. «No hablaré de usted, no es necesario. Su historia ya se escribió sola». Esa fue la última vez que se vieron. 2 semanas después, Alfonso falleció. En su testamento dejó una donación anónima a Vera. No fue grande, pero suficiente para abrir una nueva sede educativa en Bogotá. Yasmín no lo mencionó en la inauguración, pero en el centro colocaron una placa con una frase suya: «El privilegio no es un crimen. El silencio frente a la injusticia, sí». Con el tiempo, el rostro de Yasmín apareció en murales, artículos, libros de texto, pero ella seguía negándose a construir un culto personal. Siempre repetía: «No soy un ícono, soy un proceso». Y un día, mientras caminaba por una calle de Valparaíso, una niña de unos 8 años la reconoció. Iba con su madre, se acercó, sin timidez, y dijo: «Mi profe dijo que tú hiciste que las empresas dejen de hacer trampa. ¿Es verdad?». Yasmín se agachó para quedar a su altura. No sola, pero sí, empecé a hacer preguntas. La niña pensó, luego dijo: «Entonces, yo también quiero preguntar cosas cuando sea grande». Yasmín la abrazó. «Eso es todo lo que necesitamos. Personas que pregunten donde antes todos callaban». Y así, sin estruendo, sin aplausos, sin titulares, la historia de una mujer negra que fue detenida en la puerta terminó por derribar paredes. No con odio, con verdad, con justicia, con dignidad.